Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que desean usarlo. Esto es Cultura Viva. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo. Se rompen cadenas, no
las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Y la voz de la iglesia se escucha, se rompe. En tiempos de la monarquía, David, antes de ser rey, por medio de la guía de Dios, en un evento que partió su vida en dos, al perder muchas cosas, fue y las recuperó. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 18-20 es la centralidad de nuestro tema. Dice así: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Diga eso, todo lo recuperó David. También hay otra palabrita clave: tomó también David todas, palabra clave, todas las ovejas y todo el ganado, énfasis añadido mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Esto es lo que consiguió David en su lucha. 4 principios o 4 enseñanzas alrededor del tema de recuperar, y son pequeñas frases de 3 palabras. La primera, el primer principio: perder nos desordena. Ya vemos el estado de David, pero algo ha ocurrido en Ziklag. Ziklag, ciudad, fue herencia. Para hablar del terreno de Ziklag, sobre los límites, escuché un comentario muy asertivo, que los mapas simplemente describen un momento histórico que se ha vivido, mas no es un argumento para ser reclamado. Si no, imagínense el Imperio Romano cuando se extendió a Alemania, Italia, entonces tendrían todos los derechos, sino que describen un momento histórico solamente. Pues Ziklag, allí hay un asunto histórico. Dios les había dado a Ziklag, a la tribu de Simeón. Luego los filisteos despojaron del territorio que era de Dios. Hoy que encontramos la franja de Gaza, podemos entender también algo, o aproximarnos un poquito a entender cómo ese pueblo reclama lo que un supuesto Dios les dio. Dios les había dado esa tierra. Dice el texto, nos decía que luego esa tierra que estaba ahora en los filisteos iba a pertenecer, porque David estuvo ahí, a los reyes de Judá. La historia también cuenta más adelante que vino la invasión del imperio babilónico y otra vez fue quitado Ziklag de la heredad o de los derechos del pueblo de Israel. Pero también nos dice ya posteriormente, en el libro de Nehemías, que cuando ellos salen del cautiverio vuelven a tomar Ziklag, la tierra que les había Dios dado. Ese es el contexto alrededor de esta ciudad. ¿Qué sucedió en tiempos de David en Ziklag? ¿Qué pasó allá? Los amalecitas
ya no los filisteos, sino los amalecitas, un pueblo siempre enemigo de Dios, que Dios le había dicho a Saúl: destrúyelos a todos, mata mujeres, niños, animales, no dejes nada. El derecho de la vida que Dios tiene por medio de la lucha bélica en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios le había dicho eso, pero ¿qué hizo el rey Saúl? Ahí fue su desobediencia, desobedeció y los dejó. Ahora, tiempo después, eso que dejó vivo retoñó, tomó fuerza y vino a Siclac a cobrar cuentas contra el ejército de David. Los amalecitas, enemigos de Israel, tomaron a Siclac, y ya por fin entramos en 1 Samuel 30, el motivo de nuestra palabra. Vamos entonces en 1 Samuel 30, versículo 1 al 3. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Dios era soberano y permitió que no hubiera muertes, sino se los habían llevado a seguir su camino. El texto dice que fueron cautivos o secuestrados, no retenidos, término muy común hoy y despreciado totalmente por la sociedad colombiana. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que esta ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Ese era el cuadro. ¿Qué experimentó entonces David, que viene de estar con el rey Aquis y los filisteos? ¿Qué experimentó él? Sus 600 hombres y los habitantes que habrían podido quedar en Siclac. ¿Qué experimentaron ellos? 1 Samuel 34 al 5. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ese es el drama de los familiares de los secuestrados. Ese es el drama. Que en el nombre de Jesús Dios tomará juicio y cuentas de eso. Las dos mujeres de David también, nunca pretendiendo el texto avalar que alguien tenga dos mujeres, nunca pretendió la Biblia eso, pero era época de poligamia, cosas que culturalmente con el tiempo la palabra de Dios iría a reformar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Esa es la familia de David. Y aquí la fe de todos es probada. Primeramente la de David. Imagínense David, un hombre, un pastor de ovejas, un buen hijo, que luego enfrenta a un gigante llamado Goliat, lo destruye, que tiene un don tremendo para alabar a Dios y apaciguar los demonios de los demás y la fuerza oscura, y empieza a ser perseguido por Saúl. Luego sale, va a los filisteos, empieza a dar victorias, y como recompensa, ¿qué encuentra? Eso mismo pasa con las personas que llevan en el camino de Dios cierto tiempo y vienen haciendo cosas bien y cosas buenas, y sus manos están limpias, y de pronto llegan estas adversidades y tiembla su fe, diciendo: ¿por qué a mí? ¿Pero qué es lo que he hecho malo? Si yo lo que he hecho es evangelizar, si lo que he hecho es orar, si lo que he hecho es ser responsable, si lo que he hecho es apartarme del mundo, ¿por qué vienen estas cosas?
como le dije, lo primero que estamos apuntando es que perder nos desordena, pero las pérdidas son parte de nuestra vida cristiana. ¿Qué decir de la prueba para los que han seguido a David? Dijimos cuántos hombres estaban con él, 600, pero de los 600, 400 venían de tiempo atrás. Era un ejército bien particular, era un ejército que había luchado las duras y las maduras, porque ellos, cuando David huía de Saúl, David se instauró en la cueva de Adulán, y allá estuvo en esa cueva. ¿Cómo estaba David? Estaba afligido, estaba endeudado, no tenía cosas para poseer, y de alguna manera la tentación de la amargura. Entonces ahí a esa cueva le llegan todos los que están en la misma condición de él. Mire lo que dice 1 Samuel 22:2: y se juntaron con él todos, con David, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo, ¿cuántos? Como 400. Esos 400 están ahí dentro de esos 600. Hubo 200 que se añadieron. ¿Y acaso no era suficiente para aquellos 600, o especialmente esos 400, todo lo que han pasado, todo lo que han tenido que vivir, a perder muchas cosas, y ahora encontrarse que sus familias son secuestradas y que sus recursos son tomados? ¿No era suficiente con todo lo que ya habían vivido y con la esperanza que tenían? Ellos empiezan a sentir algo contra David también, junto con todo el pueblo. Empiezan a resentirse contra el líder, cuadro muy normal en el liderazgo cuando trasegamos eras, épocas o décadas. Como un padre con un hijo, como un pastor con sus ovejas. Seguir a alguien que está en semejantes riesgos y situaciones, con esas decisiones. Hey David, ¿por qué no nos dijiste que deberíamos volver a Siclac? Y se empiezan a rebelar contra David, así como cuando Moisés dirigía al pueblo. El pueblo se empezaba a rebelar y hablaba de estar hartos del liderazgo de Moisés. Ese es el precio del liderazgo para los padres. Cuando sus hijos dicen: nos tienes hasta aquí, no quiero tu liderazgo. Y nosotros también hemos experimentado y sentido, percibido, aunque usted no lo diga, en algunos de ustedes su rechazo a nuestro liderazgo en épocas. Es apenas natural. ¿Quieren apedrearlo? A un pastor, no sé qué querrán hacer, pero algunos se van de las iglesias en momentos así. 1 Samuel 36, lo que sufre este líder, David. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cada uno por sus hijos y cada uno por sus hijas, porque eso es algo que también nos impulsa a salir de la fe, cuando lo más amado, lo más querido es tocado. La gente quiere dejar la fe.
y sin quererlo la gente empieza a sentir distanciamiento de todo lo que represente Dios como una autoridad espiritual, y su ánimo y su amor se apaga. Eso pasó, mas nos introduce al segundo principio y enseñanza que tiene que ver con esta frase. En medio de su gran angustia por lo vivido personalmente y por la respuesta del pueblo, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. La primera enseñanza o principio: perder nos desordena. Traemos una vida en orden y un acontecimiento rompe nuestros esquemas. Número 2, pedir nos direcciona. Perder nos desordena, pedir nos direcciona. David, angustiado por su familia y la pérdida, culpado por haber abandonado la ciudad de Siclac destruida y con la amenaza de morir apedreado, solo le queda Dios. Cuando solamente nos queda Dios, en el cual se fortalece. ¿Qué hizo David? Y qué resaltar de David en esos momentos. Primera de Samuel 37 al 10. Y dijo David en medio de esa angustia al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Una parte del pectoral de la vestimenta sacerdotal, que significa cubierta, para nosotros interpretando como cobertura. Es decir, que David aprovechó los recursos que Dios le había dado, el sacerdocio de Abiatar, como lo dice. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Después de eso, de aprovechar los recursos sacerdotales, como debe ser en nosotros, no pensar solos, no decidir solos, no orar solos, porque estamos dentro de una comunidad de fe. Viene la consulta de David, 1 Samuel 38. Y David consultó a Jehová. Estaba afligido, estaba angustiado, estaba en peligro. En lugar de echarse a la pena, consultó a Jehová, diciendo, y esto específico es cuando la gente dice: ¿cómo es eso que Dios le habla a uno? Y cuando uno dice: Dios me habló, y estaba sentado como con esta palabra, a la 1:30 de la mañana el Señor me dijo: siéntate y escribe. La gente no puede creer eso, y los más bautistas dicen: y Dios me dijo tal cosa, ¿y en qué versículo está? ¿Y en qué capítulo está? Dios habla, y Dios es detallista. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Perseguiré a los amalecitas y los podré alcanzar? Es decir, ¿y para qué? Dime si sí, porque si no, ¿para qué voy? Y que mueran más personas, Señor, de una vez aquí lo que fue. Los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos. Porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Es de notar que David buscó a Dios, pero esperó su respuesta. Porque algunos podían haber dicho esto como David: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Señor, los perseguiré, los podré alcanzar. Dime, Señor, dime. Y salir corriendo detrás de ellos y venir derrotados, diciéndole lo que la gente le dice al pastor:
Yo oré. ¿Por qué fracasaste? No sé, yo ayuné y yo oré. Una vez una hermana me dijo acá, teniendo algo que ver con la iglesia y el liderazgo, cometió un apresuramiento. Y le dije, ¿por qué hiciste esto? Y me dijo, yo no sé, yo oré. Le dije, sí, tú oraste, pero no oíste. Aprende a orar, aprende a esperar, aprende a oír. David buscó a Dios y esperó respuesta, y una vez recibida la respuesta, emprendió su viaje a recuperar todo lo que había perdido. Consultar a Dios fue la forma inequívoca y habitual para conquistar y proteger a su pueblo. David siempre consultó. Y un papá, un líder, un pastor, está llamado a conquistar y a proteger, pero tiene que consultar. La cabeza de la mujer es el hombre, pero la cabeza del hombre es Cristo, porque la cabeza de Cristo es Dios. 1 Samuel 23:2. Ahora me quiero devolver, voy en el 29, en el 30 ya. Quiero devolverme a dar más ejemplos de cómo David consultó, ejemplo positivo, y cómo Saúl consultó, ejemplo negativo. Ejemplo positivo: habían unos de la región de Keila y estaban en gran aprieto, y en su tiempo atrás David estaba huyendo de Saúl, y Dios le dijo que en Keila había problemas. Leamos mejor 1 Samuel 23:2. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Eran los filisteos los que estaban atacando. Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a ese lugar, libra a Keila. Era un estilo de David, consultar a Dios. Pero luego de librar a Keila, David sospechó que lo traicionarían. Tuvo discernimiento y consultó otra vez a Dios. 1 Samuel 23:12. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Entonces tenemos que salir de aquí. No sucedió así con Saúl, el rey desechado por Dios. Él está enfrente de los filisteos, ¿recuerda? Ya se va a gestar la pelea, y él consulta a Dios y no tuvo respuesta. ¿Por qué medios consulta a Dios? Miremos por qué medios consultó a Dios en su tiempo Saúl. 1 Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urín y Tumín, ni por profetas. Nota esa forma antigua testamentaria, como Dios antes, como dice Hebreos 1:1, Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en tiempos pasados por los padres, por los profetas, de maneras variadas. Ahora nos habla por medio de su Hijo, donde activa todos los ministerios efectivamente, pero está esa claridad. Jehová no le respondió por ninguno de esos. David consulta, entonces, cuando él se aburre, entonces recuerda a quién consultó: a la bruja de Endor. David siempre consultaba a Dios. Volvamos al punto: recibe el aval
¿Y qué hace? Marcha. Primera de Samuel 39 y 10. Luego de haberle preguntado a Dios, ¿perseguiré, los alcanzaré? Entonces partió. Después de eso partió pues David, él y los 600 hombres. ¿Por qué esos hombres le seguían? ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué no lo apedrearon? Porque había una palabra de por medio. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres. ¿Quiénes eran esos? Podíamos interpretar que eran los mismos que están desde hace años, desde Adulán, que están habituados al ritmo de David. ¿Cómo también podía ser que estuvieran revueltos? No lo sabemos. Dice que David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Cuántos kilómetros tuvieron que cabalgar y caminar? En zonas también montañosas. 100 kilómetros, dicen los biblistas, los comentaristas bíblicos, hablando de un lugar y en la época y el medio de transporte. 100 kilómetros. Estaban rezagados. En la historia encontró 4 principios o enseñanzas relacionados con el gran tema de recuperar. Perder nos desordena, pedir nos direcciona, pensar nos determina. David era un hombre miedoso como usted, como yo, pero la voz de Dios era la que le sostenía y superaba el espíritu de temor. El Salmo 56, como paréntesis, versículo 3 al 4, en otras palabras, parafraseando o usando otras versiones, en esta aparece Reina Valera: en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Claro que me da miedo, pero yo en ti confío. Y viene la razón de la confianza: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? David estaba en las últimas. Regularmente Dios nos permite vivir momentos fatídicos antes de vivir nuevas etapas y nuevos triunfos. Pensamos que vamos a quedar ahí, que ya no hay más por qué pelear. Cuando consulto a Dios, Él me da salidas, guía mi camino y ordena mis pensamientos. Resulta que David se va a encontrar en el camino con un siervo egipcio. Ese siervo era de los amalecitas. Leamos 1 Samuel 30, 11 y 12. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Era un hombre cualquiera que era mejor seguir de largo porque estaba para morir. Pero Dios permitió discernimiento en ellos. Como un principio, no existen las coincidencias. No existen las coincidencias. Encontrarse a ese hombre estaba en la soberanía de Dios. Los encuentros que tengamos ya han sido conocidos por Dios. Todos los encuentros que tengamos. Y con los más desfavorecidos, se imagina el ejército después de caminar tanto, encontrarse con un, en términos populares, con un pobre diablo, si es que el diablo fuera pobre. Y Dios nos permite que tengamos esos encuentros ya conocidos por Él y encaminados para bien. Dios encamina para bien nuestros encuentros. Siempre buscamos la popularidad, el mejor hombre. Relacióname. No falta el fantoche que siempre le gusta estar diciendo quién es el director, y quién es, hay que hablar. Hay un director de directores y es el Señor. 1 Samuel 30, 13 al 16. Le dijo David, le hizo unas preguntas: ¿de quién eres tú?
¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Me dejó. El muy desgraciado me dejó. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Yo estuve en Siclac, yo lo vi todo. Yo estaba con los amalecitas. David, valiente pero muy sabio y estratega, le dio bienestar al egipcio, le hizo preguntas correctas y discernió, interpretando que este egipcio abandonado por su amo podría ser muy útil, el recurso en el camino. Primera Samuel 30, 15 y 16. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban como los que les gusta celebrar la Navidad así, los éxitos desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Así celebran los que no conocen de Dios el año, con la descripción desparramados. En lugar de darle gloria a Dios, se embriagan. En lugar de alabar a Dios, se gozan de conversaciones inadecuadas, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, en lugar de estar reflexionando como hace el pueblo de Dios. No anda con esos sentimentalismos navideños, porque cuánta nostalgia traen las épocas navideñas. Cuántas nostalgias. Ellos eran felices por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. El egipcio los llevó al lugar donde David continuaría hasta recuperarlo todo. En la historia tenemos 4 principios o enseñanzas alrededor del gran tema de recuperar. Hemos visto hasta aquí: perder nos desordena, pedir nos direcciona, pensar nos determina, y por supuesto pelear nos dignifica. No pelear no nos dignifica. Quedarse tirado en el suelo no dignifica a nadie. Quedarse quejando. Pero hay algo en medio de la pelea, y es que Dios permite que de los 600 hombres pasen a 400. ¿Qué diríamos? Señor, por favor, ¿por qué me quitas en vez de darme si tengo menos fuerza? Cuando nos hallemos frente al enemigo en inferioridad de condiciones, decepcionados, abatidos, desalentados, sigamos adelante con lo poco que tengamos, sin perder nuestra esperanza. Y eso es lo que nos reúne en el día de hoy. La palabra que Dios nos ha venido diciendo de 6 meses para acá: esperanza. Salmo 39, 7. En medio de unos grandes enemigos y circunstancias adversas, el salmista declaró con un gran suspiro: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David siguió con los 400 soldados y se acercó. Y la historia nos dice en 1 Samuel 30, 17 al 20: y los hirió David. Efectivamente los alcanzó. Los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¿Sabe qué implica eso, hermano? Haber transcurrido 100 kilómetros. Proceso de iniciar ese viaje. La lucha de un día, y
y estar en medio de la oscuridad peleando y seguir al siguiente día, hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Pero hay una frase que yo le tuve que preguntar a Dios: ¿cómo así, Señor? No, que no se escapó ninguno, sino 400. ¿Te parecen poquitos? Son los mismos del ejército de David, y son muchachos, son hábiles. ¿Por qué permitiste ese escape? Lo poco que puedo entender es que esos 400 jóvenes se fortalecerían, se volverían guerreros y volverían a pelear contra el pueblo de Dios, queriéndonos decir que Dios en ocasiones nos deja vivos enemigos para que no dejemos de estar alerta de lo que hemos recuperado. Gracias a Dios, diría alguien, por dejar esos enemigos. 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y voy terminando. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y lea conmigo lo que viene, el versículo 19, por favor. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Léalo conmigo, por favor. Yo sé que usted está como el egipcio, o yo sé que está como los 200, pero inténtelo, a ver, hermano. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó, verso 20, también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayendo todo delante, decían, otros decían: este es el botín de David. Este es el botín de un creyente que le cree a Dios y emprende su viaje de la recuperación. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti, estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios. Sigues siendo Si cuidas de todas las aves, sé que me cuidas a mí. Ya nada puede separarme, porque dependo. Vamos, iglesia. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Oh, oh, oh. Con sus palmas, ¿de dónde viene mi socorro? Dice: mi ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi socorro?
Sí, Señor, alabamos tu nombre. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Iglesia, levanta tus manos y di: exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor.
soy